Paz del Señor, hermano. Damos gracias a Dios por este día más, la oportunidad que nos da. Y así vamos a seguir considerando el estudio del Evangelio de Juan. El estudio tan precioso que muchas cosas estamos aprendiendo, gracias a Dios. Y habíamos considerado el verso 32, donde Jesús le dice a ellos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y bueno, y esta verdad que estamos escuchando cada día está haciendo su obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Y tenemos que apropiarnos por la fe de esa libertad que Cristo nos ofrece. Porque provisionalmente ya somos libres, pero tenemos que gozar esa libertad. Y eso es a través que vamos a escuchando y apropiando de la palabra de Dios, de la verdad que estamos escuchando. Y así son los que vienen a Cristo, aceptan a Cristo, tienen una vida. Así como habíamos visto el ejemplo, habíamos leído en Lázaro cuando fue resucitado. Escuchó la voz de la vida y revivió, tuvo la vida. Pero vemos que él estaba atado, dice. Y Jesús le dice a sus discípulos, desatadle y dejadle ir. Y así vemos entonces aquellos que vienen a Cristo, aceptan a Cristo, ya tienen una vida. Pero todavía es una persona atada en los vicios, en las costumbres de la vieja creación, muchas ataduras. Pero al escuchar la palabra de Dios y cree la palabra de Dios y se apropia por la fe, esa palabra le va a ir desatando, esa palabra le va a ir liberando, se va a ir desatando. Al creer la palabra de Dios, va siendo desatado y así va cayendo toda atadura. Por eso Jesús dice acá, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y así varios pasos vemos, vamos a ver acá, dice, y conoceréis y la verdad os hará libre. Primero, creer para salvación, Segundo, permaneciendo en la verdad, somos discípulos. Siendo discípulos, conocemos la verdad. Y esa verdad nos va libertando. Y hay una distancia entre la salvación y la liberación práctica. Hay diferencia entre el Hijo de Dios y libre, vivir como hijos libres. Hay una gran diferencia. Y esto vamos alcanzando a medida que estamos escuchando la palabra de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que andemos como hijos libres verdaderamente, y eso es escuchando solamente la verdad de Dios, y apropiándonos cada día de los que escuchamos de la palabra de Dios. Y así vemos entonces la importancia de escuchar la palabra de Dios. Toda esta palabra de Dios que estamos escuchando cada día, tenemos que apropiarnos de todas esas palabras que estamos escuchando cada día. Hay hijos de Dios que escuchan por año la palabra de Dios. Hay algunos que han escuchado por años la palabra de Dios. Pero leemos siempre igual. No hay un cambio. No hay un cambio en su vida. Algunos dicen, yo ya soy, dice, de 40 o 50 años en el Evangelio, pero lo vemos igual. ¿Y por qué pasa eso? Y eso pasa justamente porque no se apropia de la palabra de Dios. No se apropia de la palabra de Dios. Escucha nomás, pero no se apropia. No toma, no aplica la palabra de Dios en su vida. Aprende solamente como una simple teoría y nada más. Por eso no hay cambio en su vida. Y está llena, esa clase de gente de creyente, hijos de Dios, está llena de la vieja creación. Tal vez con muchos vicios, malas costumbres de la vieja creación.
Y no es libre. No es libre de su vieja creación. Está todavía atado. No es libre porque no se apropia de la palabra de Dios. Y conoceréis, dice la verdad, y la verdad os hará libre. Así dice nuestro Señor Jesucristo. Así le dice a estos que ya habían creído en Él. Ahora van a conocer la verdad. Ahora van a conocer la verdad. Y esta verdad, dice, os hará libre. Porque estos judíos eran religiosos, pero empezaron a creer en Jesús. Tenía muchas costumbres antiguas que tenía que ser libertado de esas costumbres, de esa manera, aún la manera de pensar. Y así hay muchos que no se apropian de la palabra de Dios y no toma esa victoria sobre la vieja creación y no es libre. No es libre porque no quiere. Quiere vivir dominado de la vieja creación. Vive dominado y es esclavo del viejo hombre. Dice el apóstol Pablo, bien lo dice, en la carne no mora el bien. En la carne no mora el bien. Por eso necesitamos que la nueva creación vaya creciendo y que se manifieste la nueva creación, no la vieja creación. Que esa vieja creación no nos domine. Necesitamos ser libres de la vieja creación, así para ayudar a otros. Tenemos que tomar en serio, hermano, el camino de Dios. Como dice también el apóstol Pablo, no vaya a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. Dice así vamos a ver en Primera de Corintios, vamos a leer capítulo 9, verso 27. El mismo el apóstol Pablo dijo esto. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Imagínense como el apóstol Pablo mismo dice, no vaya que venga a ser eliminado, dice, después de haber enseñado a muchos. No sea que habiendo sido heraldo, dice, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Después de haber ayudado a otro, venga a ser eliminado, de poder ganar el premio. A eso se refiere. Primero, siempre tenemos que conocer bien la palabra de Dios, apropiarnos bien de la palabra de Dios para poder realmente ayudar a otros. Ayudar a otros para que sean libres, para que puedan también tomar victoria sobre su carne. Y tenemos que enseñar, primeramente nosotros, entender bien, apropiarnos bien de la palabra de Dios, para poder enseñar a otros, ser útil a otro, ayudar a otro. Y qué precioso es, hermanos, cuando verdaderamente nosotros tomamos esa libertad, a medida que vamos escuchando la palabra de Dios, tomar esa libertad que es en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, vamos a leer lo que dice el apóstol. Gálatas 5, verso 13, dice el apóstol, pero porque vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y así es, fuimos llamados a ser libre. Esa verdadera libertad es del Espíritu. Y eso es para vivir la vida espiritual, para vivir con Dios, para adorar a Dios y agradar a Dios en todo. Para eso fuimos, dice el apóstol, fuisteis llamados. Pero que también dice, esa libertad no hay que usar para ocasión, para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Conocer bien la verdad, y esa verdad nos hará libre. Verso 33. Dice, le respondieron,
linaje de Abraham somos. Así le respondieron estos judíos. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Otra vez vemos que todavía ellos piensan las cosas naturales, piensa como hombres naturales. Nosotros, dice, somos el mejor linaje. Linaje de Abraham, dice. Así ellos se jactaban, los judíos, porque ellos pertenecían del mejor linaje de Abraham. Como diciéndole a Jesús, nosotros no somos gente común. Pero bueno, en lo natural era así. Pero en cuanto a lo espiritual, ellos eran esclavos. En cuanto a lo espiritual, imagínense, hermano. El creyente así también es en su vida práctica. Vive como esclavo, pero hijo de Dios. Es hijo de Dios, del dueño de todo. Es hijo del omnipotente, pero vive como esclavo. Tiene el mejor linaje. Nosotros tenemos el mejor linaje, linaje celestial. Por eso tenemos que vivir en la libertad. Pero muchos viven como esclavos, como un esclavo. ¿Y por qué vive así? Ya le había explicado, porque no toman para sí la palabra de Dios. No se apropian de la palabra de Dios. Le gusta vivir así como esclavo. Esclavo al pecado. Nosotros realmente somos del linaje especial. El linaje celestial. Y acá le dicen a Jesús, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Como que a ellos le molestaron que Jesús le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ellos se molestaron por eso. El verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Acá Jesús le aclara más. Todo aquel, dice él, el pecado le gobierna. El pecado le gobierna. El viejo hombre le domina. Y entonces, ¿qué viene a ser? Viene a ser, entonces, un esclavo. No es libre, es un esclavo. De cierto, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, todo lo que hace manifiesta en su vida de la vieja creación, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda, dice, en la casa para siempre. Imagínense. Acá Jesús le está diciendo, con razón el apóstol Pablo nos enseña, ahora vamos a ver, dice el verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Con razón, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. ¿Por qué el Señor Jesús le dice así? Le está dando una buena lección a ellos. Porque estos ya habían conocido a Jesús, ya habían creído, entonces le tiene que enseñar de otra manera. Romanos 6, verso 11 dice, así también vosotros consideraos muerto al pecado, vivo para Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Tenemos el poder, hermano, a través de la palabra, para que podamos apropiarnos, y así el pecado no se enseñoreará, dice, de vosotros. Nosotros estamos bajo la gracia. No reine, dice el apóstol Pablo, sino no reine
Está queriendo decir que esa vieja creación no reina en nosotros. Aunque está en nosotros, pero que no reine esa vieja creación. Que no gobierne. Porque si gobierna en nosotros la vieja creación, obviamente que tenemos que obedecerle. Esa es la ley de la vida. Obviamente hay que obedecerle si reina en nosotros la vieja creación. Vamos a obedecerle con sus deseos carnales. Por eso dice el apóstol Pablo, ni tampoco presentéis, dice, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. No rinda, dice, sus miembros a la vieja creación. No rindas. Como el apóstol Pablo enseña así también a estos santos. Dice, si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y así debemos vivir siervos de la justicia. No deis lugar, dice también en otra parte, no deis lugar al diablo, porque sabemos que el diablo también es otro enemigo que siempre está que se asocia con la vieja creación, con la carne, como podemos decir. Siempre está ahí. Por eso nosotros tenemos que mantener muerto a la vieja creación. Y esa nueva creación tiene que ir creciendo, tiene que ir alimentándose con la palabra de Dios, para tomar fuerza. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo así queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y acá el Señor Jesús trae un ejemplo del Antiguo Testamento, que ellos también conocían. Ellos conocen perfectamente el Antiguo Testamento. Por eso el Señor le dice acá, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Vemos los hijos de la esclava, eran así. Vamos a ver ejemplo en Agar. Ella era esclava. Y Sara representaba la gracia, la libre. Y vemos que la esclava se burlaba de Sara. Se burlaba de la gracia, se burlaba de la libre. Se burlaba de Sara. Entonces Sara le dice a Abraham para echarle de su casa, que no quede ahí, que no quede ahí. Y eso es lo que Jesús está enseñando acá. Y vemos que Sara le dijo a Abraham que lo eche con su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué le dice Sara así a Abraham? Que lo eche, dice. Porque no heredará con su hijo Isaac. Imagínense, hermano. Vamos a leer un poquito en Génesis capítulo 21 para comprender mejor de lo que Jesús le estaba hablando acá a los judíos. 21 verso 9 en adelante. Acá vemos la historia entonces de Agar. Agar era egipcia, era esclava de Sara y de Abraham. Dice, verso 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ya iba creciendo, ya iban siendo muchachitos, podemos decir. Y entonces el hijo de Agar se burlaba de Isaac. Y anda a saber qué tipo de burla le hacía a Isaac. Y todo eso Sara estaba viendo, estaba contemplando. Entonces le dice a Abraham, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces Dios
dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Note la visión de Sara. Esa visión que vino directamente de Dios. El propósito de Dios, declaró Sara. Ella entendió perfectamente el propósito de Dios. Dios le dio la revelación, porque Isaac era el hijo de la promesa y no podía heredar con el de la esclava, que es Ismael. No podía heredar junto a Isaac. Por eso Sara pidió a Abraham para que lo eche, dice. Y eso es lo que Jesús está enseñando acá, en el verso 35. Y el esclavo dice, no queda la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Refiriéndose de Isaac y de Ismael. Y acá entonces vemos a Jesús con este ejemplo del Antiguo Testamento. Y el esclavo dice, no queda en su casa para siempre. Así son los hijos de la esclava, solo que están bajo la ley. Ellos no tienen herencia, porque sabemos que la ley no da herencia. Por eso la ley y la gracia no pueden morar juntos en una misma casa. Por eso dice Sara, echa, dice, fuera. Y esta fue la condición de los fariseos. Ellos estaban bajo la esclavitud de la ley. Y esto también se aplica a los creyentes que están en la legalidad. Ellos no gozan la herencia porque no quedan en su casa como un hijo. El creyente bajo la gracia asume su lugar. El creyente se apropia de la palabra de Dios y declara que es hijo y crece y goza su herencia. Así es el creyente bajo la gracia. Pablo así le dice a los Gálatas, porque ellos querían perfeccionarse en la ley. Pero vamos a ver lo que Pablo le dice a los Gálatas. Vamos a ver capítulo 4. Ellos querían perfeccionarse en la ley. Aunque ellos comenzaron bien, pero ellos querían perfeccionarse en la ley. Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Imagínense qué ejemplo le da Pablo acá. Mientras no crece el hijo o el creyente, en nada, dice, en nada se difiere del esclavo. No hay diferencia entre esclavo. Imagínense, y el niño. El creyente que no crece. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. En nada se difiere del esclavo, aunque dice es señor de todo. El esclavo no tiene herencia porque es esclavo. Y el niño porque no crece. No puede gozar de su herencia. Tiene que crecer en su vida espiritual. Y así va a gozar de su herencia. Y así vemos entonces que Pablo dice, en nada se difiere del esclavo. El niño y el esclavo. Uno porque es niño y el otro porque es esclavo. No goza su herencia. Y así vemos entonces cómo Jesús le da enseñanza a estos fariseos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y sabemos que Jesús mismo es la verdad. Y Cristo ya ganó todo, hermanos, para nosotros, para que podamos vivir una vida espiritual. Una vida espiritual y crecer y poder gozar de nuestra herencia. Todos tenemos, hermanos. Todo Cristo ya ha provisto en la cruz. Nuestra parte es apropiarnos. Esa criatura que va creciendo dentro de un hogar tiene que ir alimentándose y crecer hasta poder llegar a una edad suficiente para poder gozar de su herencia del Padre. Y así también es en lo espiritual. Somos Señor de todos.
pero hay que crecer. Por eso tenemos la palabra de Dios, hermano, en abundancia. Estamos meditando en la palabra de Dios cada día y tenemos que apropiarnos de cada uno de ellas. Cada estudio que estamos escuchando, gracias a Dios, que Dios tiene instrumento, aún en el tiempo tan difícil que estamos viviendo. Dios en su gracia nos provee instrumentos, levanta instrumentos para dar, para hacernos llegar la palabra de su gracia. Porque solamente la palabra de gracia, esta verdad, nos hará libre, así como dijo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Y cómo llegamos a conocer? Podemos escuchar también todos los días, pero conocer es el tema. Eso es solamente apropiarnos de la palabra de su gracia. Dice el verso 37, sé que sois descendiente, le dice Jesús. Sí, sé que sois descendiente de Abraham, pero dice, procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Jesús le dice, sí que sé que son descendientes de Abraham. Claro, son descendientes de Abraham, pero no tenían la misma fe de Abraham. No tenían la misma fe de Abraham, entonces no eran descendientes espiritual de Abraham. Nosotros sabemos que había dos descendencias de Abraham. Dios le mostró que iba a tener dos descendencias. Dios le llevó y le mostró las estrellas y le dice a Abraham que cuente la estrella, que alce su mirada hacia el cielo y que cuente. Y le dice, así será tu descendencia. Y una de las descendencias de Abraham iba a ser como la de las estrellas. Imagínense lo que Dios le dijo. Y esto habla de la descendencia espiritual que iba a tener Abraham. Innumerable. También Dios le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y esto representa su descendencia natural, que también innumerable iba a ser. Y esta es la diferencia que los fariseos no podían ver. Ellos no podían ver la descendencia verdadera de Abraham, la descendencia espiritual. Vamos a ver Romanos capítulo 9, verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, dice el apóstol. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que desciende de Israel son israelitas. No todo lo que descienden de Israel son israelitas. No todo lo que descienden de Israel son descendiente espiritual de Abraham. Eso es lo que quiere decir. Verso 7, vamos a leer. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No todos los hijos de la fe de Abraham, no son todos hijos de la fe de Abraham. Es lo que quiere decirle acá Jesús. Dice, vamos a volver a leer el verso 37. Sé que soy, dice, descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. Porque si era realmente descendencia de Abraham, hablando lo espiritual, ellos tenían que imitar la fe de Abraham. Y no tenían por qué querer matarle a Jesús. Eso es lo que le quiso decir Jesús acá. Dice la última parte, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y esta es la diferencia, que ellos fueron de la descendencia natural nomás, y no espiritual. Ellos tuvieron un corazón duro, no tuvieron un corazón dispuesto para recibir la palabra de Jesús. Ellos no podían ver que ahí estaba la luz del mundo.
Ellos tenían un corazón, digamos, endurecidos todavía. No podían ver la luz enfrente de ellos. Imagínense. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 4. Verso 3. Dice el apóstol: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y así vemos entonces que estos fariseos estaban cegados sus entendimientos. El Dios de este siglo le tenía cegado, tenía tapada el entendimiento. Estaba tapado el entendimiento de ellos. Imagínense. Pero aún un creyente, aunque sea niño espiritualmente, hablando, algo recibe de la palabra de Dios. Pero estos fariseos tenían un corazón cerrado, cerradísimo tenían. Porque mi palabra dice: no haya cabida en vosotros. Y sí, porque ellos no podían ver todavía esa luz verdadera que estaba enfrente de ellos. Y así vamos a seguir leyendo, verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Jesús cuando estaba con su Padre, había escuchado algo de su Padre. Por eso pudo hablar. Por eso él puede hablar de su Padre. Porque sí, él estuvo con su Padre. Y vosotros, le dice Jesús, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Y qué es lo que ellos hacen realmente? Porque ellos dijeron que venían del linaje de David, de Abraham. Y le tenían a Abraham como padre. Pero ellos hacen todo lo contrario. Entonces ellos están obedeciendo. Ellos vivían no como según su linaje, sino como Satanás mismo le estaba guiando. Porque Jesucristo le está diciendo acá que él habla lo que vio cerca del Padre. Porque él vivió con su Padre. Él escuchó. Por eso él habla y pudo hablar de su Padre. Porque él vivió realmente. Pero estos fariseos no. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre. Acá ya le dice: nuestro Padre es Abraham. Imagínense. Acá ya le dice. Así vemos el hombre orgulloso. Ya no aguanta más y le dicen: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahí está, ahí le respondió Jesús. El orgullo de los judíos. Jesús le dijo: si fuesen hijos de Abraham, si fuesen hijos de la fe, hijos espiritual, así le está diciendo Jesús, harían, dice, la obra de su Padre. Y ellos no siguieron. Jesús con esto le está demostrando que ellos no siguieron la pisada de la fe de Abraham. Sabemos que Abraham hizo obras de la fe. Muchas obras de la fe. Él vivió por la fe. Él tenía la verdadera fe. Y así también nosotros tenemos la misma fe de Abraham. Nosotros los hijos de Dios podemos hacer las obras de la fe, que es el resultado de la fe, las obras. Las obras le pertenecen a los creyentes y no a los impíos. Y así Jesús le está diciendo: si fuese, y dice, hijo de Abraham,
las obras de Abraham haríais. Pero ¿qué es lo que ellos estaban haciendo? Ellos procuraban matarle a Jesús. Se enfurecían con Jesús, se enojaban con Jesús. Y no hacían lo que Abraham hacía. No llevaban una vida de fe. Imagínense. Pero ahora procuráis, dice, matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Acaso Abraham no obedecía la voz de Dios? Ellos conocen perfectamente cómo fue Abraham por las Sagradas Escrituras. ¿Acaso ellos no sabían cómo era la vida de Abraham? Abraham hablaba con Dios, obedecía la voz de Dios, seguía la pisada. Estrictamente podemos decir como Dios quería que ande, él caminaba con Dios. Así fue Abraham. Si fuese, y dice, hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y dónde están las obras de ellos? No estaban, ellos hablaban nomás por hablar. Imagínense que Abraham creía en Dios. Y estos judíos no creían en la palabra de Jesús. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en la palabra de Dios. Pero ellos nada, más bien procuraban matarle a Jesús. Hombre, dice, que os he hablado la verdad. Como que Jesús ya está hablando acá con más autoridad y le dice, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Que yo sepa, Abraham no fue un hombre homicida. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Y acá ya se enojaron estos judíos. Porque sabemos que Jesús es la luz. Y le estaba mostrando a ellos su condición. Estaba mostrando a ellos, a la luz. La luz vino. La luz estaba iluminando. Pero ellos amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué eso? Porque sus obras eran malas. Y acá ya se enojaron y le acusan ya a Jesús diciéndole que él fue nacido en fornicación, de fornicación. Imagínense la acusación contra Jesús. Pero ellos ya estaban enojados, por eso le dicen así a Jesús. Jesús les muestra a ellos cómo son y se enojaron. Y le empieza a insultarle. Imagínense el insulto que le dan a Jesús. Y nosotros sabemos por la Escritura que él fue concebido por el Espíritu Santo. Eso lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18. Así fue el nacimiento de Jesús. Él no fue nacido de fornicación, como decían estos fariseos. Imagínense. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Como Jesús, con tanta sencillez, con tanta paciencia, con tanta sabiduría, le va enseñando a ellos, le explica. Pero aún ellos no están entendiendo. No están entendiendo. Si vuestro Padre dice fuese Dios, entonces me amaríais. Pero ellos era al contrario, le tenía odio hacia Jesús. Querían matarle, procurarle matar. Le insultaban a Jesús, imagínense. Dice, vamos a ver primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Imagínense lo que dice acá Juan. ¿Cómo puede amar a Dios? Eso es lo que Jesús le está diciendo acá. En verso 42. Si vuestro Padre, dice, fuese Dios, ciertamente me amaríais. Imagínense. Porque yo de Dios he salido. Con tanta sencillez le está explicando nuestro Señor. Y he venido, pues no he venido de mí mismo. ¿Cuántas veces ya el Señor Jesús le está diciendo? ¿Cuántas veces Jesús le dice que Él vino de Dios? Tiene la misma naturaleza de Dios. Yo he venido de Dios, dice Jesús. Y sí, porque Él tenía la naturaleza de su Padre. Pero con todo eso ellos todavía no pueden entender. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis? Ellos no entendieron el lenguaje de Jesús. Porque el lenguaje de Jesús era celestial. Él hablaba lenguaje de su Padre. Lo que su Padre le decía, Él hablaba. Por eso no podían entenderle ellos. Y Jesús le hace todavía esta pregunta, ¿por qué no entendéis, dice, mi lenguaje? Como si fuera que Jesús le estaba hablando en otro idioma. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí ya Jesús ya le está hablando duramente, directamente. Y le está declarando qué clase de naturaleza eran ellos. ¿De dónde vienen realmente? Vosotros sois, dice, vuestro padre el diablo. ¿Qué va a ser de Abraham? No, el padre de ellos, el padre de mentira, estaban hablando mentiras sobre Jesús. Y así es el diablo, es el padre de mentira. Él ha sido homicida, dice, desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Ellos le querían matar a Jesús y están diciendo que su padre era Abraham. Y no es así. El padre de ellos es el diablo. Él ha sido, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así Jesús directamente le declara de qué naturaleza eran, de dónde eran, que ellos eran nacidos del maligno, son hijos de desobediencia, y así rechazan totalmente a Cristo. Ya renace del diablo, entonces su padre es el diablo. Y así antes de aceptar a Cristo, todos somos hijos de ira. Pero de hijos de ira, gracias a Dios, pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo. Pero aquel que rechaza completamente a Cristo, entonces llega a ser hijo de desobediencia. Por eso Jesús le dice, los deseos de vuestro corazón, de vuestro padre, queréis hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es del diablo. El diablo le domina a ellos. Le domina a ellos. Así fue Judá. El diablo tomó dominio sobre él. Así fue Judas. ¿Y de vuestro padre queréis hacer? Él ha sido homicida. Desde el principio. Así es el diablo. Así es Satanás. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Así fue Satanás, fue homicida desde el principio. ¿En qué sentido? Bueno, porque vemos en el principio, le hizo caer en pecado a Adán y Eva, le engañó.
Ellos fueron engañados y ellos cayeron en pecado. Y por el pecado entró la muerte. La primera mentira que dijo Satanás, vamos a ver en Génesis, vamos a leer ligeramente. Génesis capítulo 3, verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. La primera mentira a la mujer. No moriréis. Ya mintió ya. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esa es la obra de Satanás. Le engañó a la mujer. Y eres el padre de mentira, que significa el originador. Y así es, estos judíos entonces, ya aquí ya se están enojando de nuevo hacia Jesús, le estaban insultando a Jesús, pero ellos no ven su propia condición. Ellos querían atarle a Jesús. Y dice que su padre era Abraham. Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y como que ellos obedecen a su padre de mentira. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Ellos le querían matar a Jesús. Y eso son obras del enemigo, obras de Satanás. Y a mí, dice, porque digo la verdad. Esa es la diferencia entre el diablo y Jesús. El diablo habla mentira, porque es padre de mentira. Pero Jesús habla la verdad, porque Él es la verdad. Él es la verdad. Satanás es la fuente de la mentira, pero sin embargo Cristo es la verdad. Es la fuente de toda verdad. Jesús siempre les habló la verdad a ellos. Nunca le habló engaño. Nunca le habló mentira a ellos. Pero a ellos les costaban creer. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En otra palabra le dice, ¿quién de vosotros me convence de pecado? ¿Quién de vosotros? Porque ellos le dijeron que era hijo de fornicación. Pero Jesús no tenía vieja creación como nosotros. La vieja creación está dentro de nosotros. No es la mano que vemos en el cuerpo, sino esa vieja creación está dentro nuestro. Ahí Él está operando. Esa es la fuerza que hay adentro del hombre que lo arrastra al pecado. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios dice, las palabras de Dios oye. Porque esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Acá Jesús le vuelve a aclarar más todavía, que el padre de ellos no era Dios. Y la evidencia que ellos no podían escuchar la palabra de Jesús. Ellos no lo recibían, la palabra de Jesús. El que es de Dios, obviamente va a escuchar la palabra de Dios. Aquel que fue nacido, aquel que ya es hijo de Dios, escucha y desea escuchar la palabra de Dios. Pero ellos no querían escuchar. No querían escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué van a decir que eran de Dios? Y así vemos entonces, vamos a seguir leyendo, respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien de nosotros que tú eres samaritano. Ahora buscan otra cosa, otra excusa, ya que no pudieron convencerle a Jesús
de que él había nacido de fornicación, ahora buscan otras cosas. Y así es el hombre natural, siempre está razonando, buscando algo para razonar en contra de la palabra de Dios. Así es el razonador. Buscan otra cosa para acusarle a Jesús. Y sabemos que los samaritanos fueron de gentes muy bajas para los judíos, porque ellos no eran puros judíos, ya eran mezclados, los samaritanos, ya eran mezclados con los gentiles. Entonces para los judíos no fueron buena gente para ellos, eran gente de muy baja clase, podemos decir. Ellos ya tenían una mezcla con los gentiles. Y ellos no quisieron reconocer su condición delante de Jesús. La verdad le mostraba su condición, pero ellos procuraban tapar de algunas maneras y se justificaban en algunas maneras. Y acá buscan otra excusa más para acusarle a Jesús. Y Jesús respondió y le dice: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Y qué verdad que Jesús, como sabiamente, mansamente, siempre Jesús le responde a esta gente. Estaban acusando a Jesús de otra cosa, ahora dice: no decimos bien nosotros de que tú eres samaritano y que tienes demonio. Siempre buscan el hombre natural, el hombre religioso, el hombre que no entiende las cosas de Dios, siempre busca algo para razonar y acusar. Pero vemos la respuesta de Jesús, mansamente le responde a ellos: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Yo creo que si Jesús acá en este momento se hubiera enojado y le hubieran reprendido a ellos cuando ellos le trataron a Jesús que tenía demonio. Pero no, Jesús mansamente le responde: no, yo no tengo demonio. Antes dice: honro a mi Padre y vosotros sí me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Imagínense cómo Jesús le va enseñando, le va dando enseñanza. Aquel que guarda, dice su palabra, aquel que escucha y guarda nunca verá muerte. Porque la palabra de Jesús tiene vida. Tiene vida. Aquel que acepta a Jesús tiene vida y vida eterna. Y tanto le costó a ellos entender. Dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Imagínense qué tan cegados ellos estaban, siempre pensando con su mente natural. Estaban convencidísimos ellos de que Jesús tenía demonios. Y Jesús les dice: si guarda mis palabras, nunca verá muerte. Para ellos era como si fuera una burla decirle a ellos esto. Abraham murió, dice. Y los profetas, y tú dices: el que guarda mis palabras. ¿Cómo le menosprecian, cómo le rechazan a Jesús, el dador de vida? Imagínense, hermano. Imagínense la incredulidad de esta gente. ¿Hasta dónde llega la incredulidad? ¿Cómo la incredulidad le hace pensar, le hace razonar? El opositor de la fe, el razonamiento. La fe cree nada más, cree la palabra de Dios, pero el razonamiento pone excusas. Más incrédulos se vuelven. Tienen ensegado su entendimiento.
Imagínense, hermano. Y vemos así entonces cómo el Señor Jesús trató de muchas formas hacerle entender a ellos en la condición que ellos estaban. Jesús quería que ellos entendieran de la verdad, que solamente esa verdad le iba a libertar. Pero ellos no quieren ser libres. No quieren ser libres, quieren seguir atados todavía de pies y manos. Vendas en su ojo que no pueden ver. La verdadera luz estaba enfrente de ellos. Y damos gracias a Dios, hermano, que nosotros estamos entendiendo, estamos conociendo la verdad. Y esta verdad, hermano, nos está haciendo libertado de muchas cosas, de las concupiscencias de la carne. Solamente por la palabra de Dios vamos a ser libertados de muchas cosas de la vieja creación. Porque la nueva creación tiene que crecer para que pueda gozar de su herencia, de lo que Cristo ya ganó para nosotros. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad de poder seguir compartiendo su palabra. Y vamos a continuar con la ayuda del Señor. Y hasta aquí nomás, que el Señor bendiga su santa y eterna palabra.